ya sabéis a lo que nos juntamos, ¿no? El otro día me dieron una clase muy bonita. Estoy haciendo el doctorado, algunos lo sabéis, ¿no? Y me dieron una clase muy bonita que comparaba la globalización del Imperio Romano y la globalización más tardía de la Iglesia cristiana, ¿no? El cristianismo con la globalización actual. Daba un montón de ejemplos, todos preciosos, todos muy interesantes. Uno hablaba de la gratuidad, de la incapacidad para la gratuidad del globalismo moderno, ¿no? Y, en cambio, la presencia de la gratuidad en el globalismo antiguo, el globalismo tradicional, en el que, en cierta manera, nos hemos educado, la mayor parte de los que estamos aquí, ¿no? Y me parecía esta tertulia pues, un ejemplo de esa rebelión contra un globalismo absurdo que prescinde de la gratuidad, ¿no? Aquí es gratuito todo, es gratuito vosotros que ponéis el tiempo y os conectáis, sea más o menos interesante la charla, la de Eva promete ser interesante, y que el consumo os quita tiempo, os quita cosas que hacer, y la amistad, el interés de unos por los otros, las ganas de compartir, las ganas de aprender, todas ellas, asuntos gratuitos, os reúnen aquí con nosotros sábado pasado, ¿no? También es la gratuidad de los que modestamente lo organizamos, lo cobramos. Tampoco cobra el generoso ponente que... ¿No? ¿No voy a cobrar? Todo lo contrario, ofrece con toda generosidad la gratuidad de su trabajo, del esfuerzo. No es fácil lo que él está haciendo, lo que él ha hecho. Y nos ofrece, participa con su gratuidad que hace posible esta charla. Entonces, como ya han pasado 10 minutos, ya se ha unido un montón de gente, sigue llegando gente, pero empezamos. Entonces vamos a empezar, nos va a presentar al ponente José Luis. Apagar los micrófonos, por favor, y prestad atención. Muy bien, pues gracias, Antonio. Buenas tardes a todos. Empezamos nuestra tertulia con un título que es bastante descriptivo del contenido y de la pretensión de la misma, ¿no? Cuando las mentiras sobre nuestro pasado amputan nuestro futuro. Efectivamente, nosotros pensamos y queremos que España tiene que perdurar, pero sabemos que uno de los factores que incide en evitarlo o dificulta esa perduración histórica es precisamente la mentira sobre nuestro pasado, ¿no? La mentira sobre el pasado es una distorsión de tal calibre que ha llevado a algún historiador a afirmar que la mirada destructiva y descalificadora de la España católica es, abro comillas, la mayor alucinación colectiva de la historia de Occidente. Afortunadamente, en los últimos años están proliferando una serie de iniciativas editoriales y culturales contra este retrato negro legendario que van abriendo poco a poco brecha en el imaginario colectivo, pese a chocar contra la cultura oficial o contra, digamos, los popes intelectuales, la academia, la universidad, etcétera, ¿no? Desde que en el año 2017 María Elvira Roca publicase Imperiofobia, hay decenas de publicaciones que van iluminando una conciencia cada vez más clara del problema que los españoles tenemos con nuestra historia, por las tremendas deformaciones y mentiras difundidas por los enemigos históricos de España que hemos asumido de una manera sumisa y crítica. Cito de pasada algunos autores que seguramente muchos de vosotros estaréis leyendo, habéis leído o tenéis en la cabeza, aparte de la citada María Elvira Roca, como Marcelo Gullo, Pedro Insúa, Iván Vélez, José Javier Esparza, Javier Santamarta, Melquiades Prieto, en fin, una serie de autores de gran nivel divulgador, no exento además de rigor científico. Y en esta línea intelectual, en esta brecha intelectual, hemos descubierto felizmente a nuestro ponente de hoy, José Manuel Boublanc. José Manuel publicó hace un par de años un libro titulado El sueño de España, en el que realiza una prospección en el ser de España que intenta dar un paso más allá del puro relato histórico y se atreve a proyectar esa historia en el presente y sacar conclusiones para el futuro. Se atreve con una
cierta filosofía de la historia de España para darnos las claves de ese perdurar histórico del que hablábamos al principio. José Manuel Boublanc es valenciano, licenciado en Derecho, profesor, articulista prolífico, autor de varios libros y es una persona con una presencia muy activa en foros culturales, sociales y políticos, no solo en la Comunidad Valenciana, sino en toda España. Recientemente ha sido galardonado con el último premio de ensayo Pascual Tamburri Bariain, Compromiso, Educación e Historia al Servicio de la Civilización Europea 2022, con un texto titulado La memoria democrática como nueva leyenda negra. Este premio lo otorgan la Asociación Cultural Ruta Norte y la revista Razón Española, que son unas iniciativas en las que colabora nuestro querido amigo Fernando Vaquero, gracias al cual conocemos a José Manuel. En suma, y termino, que José Manuel es alguien cuya labor da sentido a estas tertulias y a nuestra iniciativa por difundir la verdad de la historia de España para poderla proyectar en ese porvenir y en ese proyecto sugestivo de vida en común en el que los que estamos aquí creemos. Así que, José Manuel, adelante, tienes la palabra. Muchas gracias y a por ello. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias a todos por estar aquí escuchándome. En la imagen que me envió Antonio de promoción de esta tertulia parecía una frase del Sueño de España, que es con la que quería empezar esta introducción, que es que desde que España ya no sueña, el mundo va a la deriva, que imagino que le llamaría la atención del libro. Yo le precisamente este título al Sueño de España, de entre los títulos que barajé, por ejemplo, pues El brazo de Dios o La España eterna, etc. Decidí por el Sueño de España porque el Sueño de España es el sueño de sus marinos y aventureros de ver qué había más allá del mar, pero también es el sueño de sus reyes y emperadores de unidad y grandeza, y también es el sueño de sus... ¿Va todo bien? ¿Algún problema técnico? ¿Alguien ha dicho algo? Si no, apagar los micrófonos, por favor. Yo no te oigo. ¿Se me oye? ¿No se me oye? Sí, sí se te oye. Lo que pasa es que alguien ha debido intervenir diciendo que no se oye. Se oye cierto ruido de fondo, pero no sé si lo podemos evitar. Pero se te entiende, ¿eh? A ver. Y por favor, cerrad los micrófonos. ¿Se me oye? ¿Se me oye bien? Se te oye, sí, sí. Vale. Decía que el sueño de España es el sueño de sus marinos y aventureros de ver que había más allá del mar, pero también es el sueño de sus reyes y emperadores de unidad y grandeza, pero también es el sueño de sus sabios de libertad y justicia expresados en Trento, y también es el sueño de sus místicos de unidad del género humano. Por eso decía que desde que España ya no sueña, el mundo va a la deriva, porque los sueños de España dieron forma al mundo moderno, en gran medida. De ahí que el libro realice un llamamiento para recuperar las ideas prototípicamente españolas, las grandes ideas españolas. El honor, la dignidad, la fraternidad, que para Maeztu era la gran idea española, no es una idea que se inventara en la Revolución Francesa. La libertad y la justicia, que son ideas universales, pero que los españoles en Trento defendieron frente a la teoría de la predestinación de las almas. Por eso decimos que bueno, el libro hace un llamamiento para recuperar para el mundo el sueño de España. Esto volvemos al final de esta presentación, porque creo que se entenderá mejor o tendrá más fundamentos. Cuando las mentiras sobre nuestro pasado amputan nuestro futuro, parece, bueno, Antonio me pide un título periodístico, ¿no? Atractivo, y parece pues es un título como efectista, pero no es en absoluto exagerado, no es en absoluto exagerado. No estudiamos la historia como quien va a un museo a ver lo que hay ahí, ¿no? Ha mencionado antes José Luis, entre otros autores, a Marcelo Gullo. Yo tuve ocasión de hablar con Marcelo Gullo cuando estuvo en Valencia,
y comentaba que uno de sus alumnos le había dicho que estudiaba historia para entender el pasado, y le había dicho que no, que estudiaba historia, que había que estudiar historia para entender el presente. Y yo aún diría más, también para condicionar el futuro, porque según cómo contemos la historia, determina también, condiciona en gran medida en nuestro futuro. Para hablar de las mentiras de nuestro pasado, tenemos que referirnos a la leyenda negra. Me comentaron ayer en la conexión de prueba que hicimos que ya habéis tenido otras tertulias sobre el tema, de modo que para no ser reiterativo no me voy a detener en exceso. Cada autor defiende o define la leyenda negra, cada autor que trata sobre este tema, ¿no? La define de alguna manera. La definición que utilizo yo es la de la leyenda negra como una versión falsificada y calumniosa de la historia de España, creada por sus enemigos geopolíticos. ¿Alguien ha silenciado a José Manuel? ¿No se oye? Reactiva el micrófono, José Manuel. Reactiva el micrófono. Ya. Ya, sí. Decía que la leyenda negra es una versión falsificada y calumniosa de la historia de España, que es creada por sus enemigos geopolíticos, en el marco, si bien puede contar con la colaboración de renegados españoles en un momento dado, pero es creada por nuestros enemigos geopolíticos en el marco de la propaganda de guerra. La propaganda de guerra contra el Imperio español, la leyenda negra tradicional. Esto lo remarco porque yo creo que sobre lo que se considera leyenda negra, sobre lo que escribe Elvira Roca y todos los demás autores que ha citado, se pueden añadir más cosas que también son leyenda negra, pero que no se suelen considerar como tales, que están ocurriendo en la historiografía ahora mismo. Por ejemplo, el negacionismo de la Reconquista, por ejemplo, el tratar de retrasar la aparición de España en la historia todo lo posible, o también todo lo relativo a la memoria histórica, de lo que hablaremos también. Esta leyenda negra tiene también una característica muy significativa, que es que sobrevive a las circunstancias de su nacimiento, es decir, sobrevive a la desaparición del Imperio Español porque impregna algunas de las ideas e instituciones más exitosas de la modernidad y de la posmodernidad decadente que sufrimos. Por ejemplo, la religión protestante, las ideologías progresista y liberal, o la aparición de los Estados-nación en sustitución del antiguo criterio imperial, del nomos imperial del carlismo. Comentábamos también ayer en la conexión de prueba, uno de los participantes recordaba el periplo de Puigdemont sin ser debidamente extraditado a España por países como Bélgica o Alemania. Es que estos países, igual que muchos otros, tienen en sus mitos fundacionales, en sus relatos fundacionales, se basan en la leyenda negra, que o se independizaron del Imperio Español o reafirmaron su nacionalismo en un momento dado. La leyenda negra nace en Italia por parte de los maíces italianos, pero era esta una leyenda negra de baja intensidad, digámoslo así. Era un poco como la relación actual de Europa con Estados Unidos, que consideramos a los estadounidenses unos horteras y unos paletos y unos chulos, pero sin embargo nos comemos sus hamburguesas, nos bebemos sus refrescos azucarados, nos tragamos sus películas de Hollywood, sus series de Netflix o de la plataforma correspondiente, e incluso celebramos sus festividades como Halloween o el Black Friday, que fuera de su contexto cultural pues resultan absurdas. De igual modo los italianos pues nos envidiaban, pero a la vez nos admiraban, este tipo de relación. Sin embargo, con los protestantes, que también se han mencionado aquí en la presentación, la cosa ya cambió. Los protestantes presentaban a los reyes españoles, por extensión a los españoles, como anticristos. Esto conviene explicarlo bien. Si seguimos con la comparación que hacíamos antes, si podemos comparar la relación del humanismo italiano con España en el siglo XVI con la que tiene ahora Europa con Estados Unidos, con el protestantismo tendríamos que comparar con la relación que tiene ahora mismo el terrorismo islamista con Estados Unidos. Lo considera la patria de, vamos,
la patria de Satanás, ¿no? Algo parecido. De hecho, se ha comparado, se ha dicho que la historia de España que estudiamos es la historia contada por nuestros enemigos, y es verdad, se ha comparado a cómo sería la historia de Grecia si la hubieran contado los persas, ¿no? Bueno, yo me atrevería a llegar más lejos en la comparación. ¿Cómo sería la historia de Estados Unidos si la contasen los terroristas islámicos? Si la contase Bin Laden, por ejemplo. Pues esa es la historia de España que estudiamos para hacernos una idea. Bien, el tema del protestantismo hay que explicarlo porque no se suele entender así y cambia la comprensión no solo de la historia de España, sino de la historia de toda Europa en la Edad Moderna. El protestantismo nació para destruir el Imperio español. No tuvo nada que ver con la corrupción de la Iglesia, ni con las urgencias, ni con ninguna otra cuestión. Todas las cuestiones existían, que duda cabe que había corrupción en la Iglesia en aquella época, si la hay hoy en día, pues entonces que tenía mucho más poder, nos podemos imaginar. El tema de las urgencias sería un escándalo, etc. Pero eso en todo caso fueron excusas, no fueron razones. El protestantismo nació para destruir el Imperio español. Afirmo esto con de esa forma tan tajante, porque hay que considerar que, igual que ahora el poder se basa en un relato racionalista, aunque no necesariamente racional, que lo legitima en las elecciones democráticas, ¿no? Pues uno está legitimado para ejercer el poder por cada una de las elecciones, entonces se legitimaba en un relato religioso. O sea, el rey mandaba porque lo había puesto Dios. Y el Papa también lo había puesto Dios y al emperador también lo había puesto Dios. Entonces, si un rey se quería rebelar contra el Papa, se estaba rebelando contra Dios, aunque por otra parte consideraba que él también lo había puesto Dios, con lo cual podía tener un conflicto. Pero si un príncipe alemán quería rebelarse contra su emperador, ahí no había posibilidad, se estaba rebelando contra Dios. Y si un noble holandés se quería rebelar contra su rey español, no porque España hubiera invadido Países Bajos, sino porque lo había heredado de Felipe el Hermoso, pues se estaba rebelando contra Dios, ¿no? Con lo cual, para hacer efectiva esa rebeldía, necesitaba un relato religioso que la amparase, en virtud del cual Dios lo hubiese puesto a él y no al emperador español o no al rey español. Pues necesitaba otra religión, un relato religioso, que presentase al rey español como un anticristo, defensor de la puta de Babilonia, que era la Iglesia romana, y que, por tanto, legitimara en el poder a ese poder, a esa oligarquía local que quería manifestarse como poder antiimperial contra el imperio. Los alemanes pues tomaron a Lutero, como Lutero era nacionalista alemán, pues a los holandeses no les servía y entonces cogieron a Calvino, y Enrique VIII, pues como él ya era rey, pues directamente no se aprovechó de la existencia de una religión, sino que se inventó una. Pero el éxito del protestantismo tiene que ver con la destrucción del Imperio español y no al revés. No es que el protestantismo causara, ¿no?, la destrucción del... Es que se creó para eso. Sobre los temas de la leyenda negra, la Inquisición, las lágrimas de los niños, etcétera, etcétera, no voy a decir nada, para no hacer esto muy tedioso ni muy largo, y así en el coloquio salen a relucir, pues ya lo comentaremos. La última manifestación de la leyenda negra tradicional, la leyenda tradicional, es la de la Ilustración francesa. Ya sabéis, aquella entrada sobre España en la enciclopedia metódica de Diderot y d'Alembert, redactada por Masson de Crevilliers, disculparéis que mi pronunciación del francés, que decía que España era la nación más ignorante de Europa, que no había aportado nada a la civilización en los últimos 10 siglos, que las artes, las ciencias, el comercio se habían apagado en esta tierra. Esta acusación no tuvo mucha fortuna en lo relativo a las artes. Supongo que es muy difícil negar a Cervantes o negar a Velázquez, ¿no? Pero sí que tuvo fortuna y fue creído incluso dentro de España en lo relativo a las ciencias, ¿no? Al tópico, ¿no?, de que la Iglesia Católica y la Inquisición habían impedido el desarrollo científico en España. No era cierto, porque en los siglos XVI y la primera mitad del siglo XVII la gran potencia cultural y también científica del mundo era España. Tenía las universidades más avanzadas y más importantes, que eran Salamanca y Alcalá de Henares, la Escuela de Pensamiento
más importante, que era la Escuela de Salamanca, etc. Además de que el gran catalizador de la revolución científica fue el descubrimiento de América operado por España. Sin embargo, el que hubiera esa polémica y que mucha gente en España diera por buena esta afirmación, ya daba a entender que la leyenda negra estaba entrando en España y entró de manera más clara con el desastre del 98. El desastre del 98 se percibió como una catástrofe de magnitud tan elevada que había que buscar culpables y, bueno, la leyenda negra da un relato al que solo le faltaba ponerle un lacito, ¿no? Digamos que era congruente, aunque completamente falsario, con esa búsqueda de culpables. Además tenía una ventaja, que es que no, o sea, si la culpa era del Cid, no era de la clase dirigente de la España de aquel momento. Esto lo vemos ahora reproducido cuando todos los problemas que tenemos ahora son culpa de Franco o de Putin o del cambio climático, ¿no? Es decir, esta forma de eludir la responsabilidad de la propia clase dirigente en cuestiones históricas. Si el problema es un problema histórico, pues no es un problema ya que afecte a esa clase dirigente. Bueno, aquí termina la leyenda negra tradicional, pero suceden fenómenos que yo también considero que son leyenda negra. Por ejemplo, el negacionismo de la Reconquista, que está relacionado también con el mito de las tres culturas, que está relacionado también con el retraso de la aparición de España hasta fecha lo más recientes posibles, negando la España visigoda, luego negando que los reinos cristianos de la Reconquista también constituyeran un tipo de nación histórica española, después negando también la España de los reyes católicos, hasta admitirla solo a partir de los Borbones y en algunos casos solo a partir de la Constitución de 1812 y en otros casos incluso solo hasta la Constitución actual y en otros casos más exagerados incluso negando la propia existencia de España como nación y hablando únicamente del Estado español. Salía también en la conexión de prueba que hicimos 2 o 3 ayer a relucir el nombre de Alfonso X el Sabio. Claro, es que Alfonso X el Sabio escribió una historia de España, con lo cual negar la existencia. Otra cosa es discutir si la España a la que se refería era una nación política moderna. Obviamente no, porque no existían las naciones políticas modernas, pero ni España ni ninguna otra, porque aparecen después de la Revolución Francesa. Por tanto, no podía referirse, obviamente, a una nación política moderna, como no lo era tampoco ni Francia, ni Inglaterra, ni ninguna, porque no existían en el mundo. No habían aparecido todavía en la historia. Pero yo no me imagino a ningún historiador, ni francés ni inglés, teniendo esta disquisición sobre la Francia o la Inglaterra de los siglos XIV, XV, XVI, XVII o que fuera. No me la imagino. Esto es leyenda negra pura y dura porque parece que la reafirmación casi como mítica o poética de España es algo que da mítica o poética, pero no por ello históricamente falsaria, porque la particularidad es que nosotros nuestros héroes no cazaban dragones o no sacaban espadas de piedras con ayuda de magos, ¿no? Sino que nuestra era heroica es la Reconquista, que es una era historiográficamente real, ¿no? Y nuestros héroes, el Cid o los 3 reyes en Navas de Tolosa existieron realmente, ¿no? No eran, y además, ¿no? Incluso en el Cantar del Niño Cid no aparece ninguna cuestión sobrenatural que no pudiera... es un cantar realista, más o menos histórico, pero en todo caso realista. Bueno, este retraso, bueno, también Hernán Cortés, como llama al territorio del Imperio Azteca que conquista, el reinato de la Nueva España, claro. Si no preexistía una vieja España, pues es difícil de comprender. Este negacionismo, digamos, de la existencia histórica, concepto histórico de España, o el intento de retrasarlo lo más posible, tiene también que ver con el negacionismo de la Reconquista. Citado antes José Luis también a Iván Vélez, como otros autores. No hace mucho estuvo aquí en Valencia presentando su libro sobre la Reconquista, y estuvo hablando de ese tema. Claro, esto tiene que ver con la negación de la España visigoda. Claro, si no hubo una España visigoda, no puede haber una reconquista porque no había nada que reconquistar, lo que lleva también a ese negacionismo de un periodo histórico fundamental en el que España forja su personalidad frente al Islam, como es la Reconquista. Lo que nos lleva también al mito de las 3 culturas, que pretende que Al-Ándalus fuera un paraíso de multiculturalidad. Bueno, esto no se nos oculta, no se nos puede ocultar, que es un intento
por parte de quienes elaboran esa teoría de justificar el multiculturalismo actual, buscándole un referente exitoso y si no lo hay se inventa, ¿no? Y por tanto justificar las políticas de inmigración masiva, las políticas multiculturalistas que son un absoluto desastre en la práctica. Y también es, a mi entender, leyenda negra, aunque esta parte sea más polémica, lo relativo a la memoria, a las leyes de memoria. Es lo que ha comentado José Luis, que fue el objeto de mi ensayo, que tuvo la fortuna de ganar el premio Pascual Tamburro, y cosa que agradezco a su jurado. La memoria democrática, nueva leyenda negra. ¿Por qué digo esto? Porque esto se puede reconocer objetivamente, independientemente de que nos caiga mejor o peor Franco. Esto no implica, digamos, una reivindicación del franquismo. Es simplemente, claro, porque el relato antifranquista que reflejan esas leyes de memoria es un relato, digamos, grotescamente falsificado, donde los únicos que mataban en la guerra eran los nacionales, los republicanos disparaban flores. Cuando llegó Franco los pajarillos dejaron de trinar, se volvió la España en blanco y negro, clima asfixiante. Cuando murió Franco volvió a salir el sol, volvió el color a nuestras vidas, volvieron a trinar los pajarillos, etc. ¿No? Es una cosa tan exagerada de puro grotesca, que con esto no quiero decir que no se pueda formular críticas veraces al franquismo, que por supuesto que sí. Pero esta mitología antifranquista, que además comienza con una leyenda rosa de la Segunda República, que era un absoluto desastre, como todos sabemos, también se prolonga en la Guerra Civil. De hecho, hay unos mitos negros legendarios muy claros en la Guerra Civil. Por ejemplo, yo ahí me refería a el de Guernica, como bombardeo de extraordinarias dimensiones, cuando pues, murieron entre 125 y 127 personas, que es una cifra muy próxima a los que murieron en el bombardeo de Cabra, por ejemplo, probando infinitamente menos a los que murieron en Dresde después en la Segunda Guerra. El mito de Guernica lo crean curiosamente varios corresponsales de guerra ingleses, ni siquiera de izquierdas, conservadores, que llegan a Guernica después de que sucedan los hechos y que por tanto pues, no tienen conocimiento directo de los mismos y que en fin, crean todos los mitos, exageran el número de víctimas, etc. ¿Por qué? Porque esos corresponsales lo que pretendían era convencer a la opinión pública inglesa de la necesidad de rearmarse ante Hitler y de prepararse para la guerra contra Alemania. Estábamos en los prolegómenos de la antesala de la Segunda Guerra Mundial. Y por tanto, pues destacar la brutalidad de un aliado teórico, al menos, de la Alemania nazi. Además, Guernica, que fue llevado a término por la aviación alemana, concretamente por Cóndor, pues era útil en ese sentido. O, más significativo todavía, el mito de lo que Unamuno no dijo, que habréis oído que Unamuno tuvo un incidente con Millán Astray, en el que Millán Astray gritó muera la inteligencia, y Unamuno le respondió este discurso, que luego hemos visto incluso en películas, esto del venceréis pero no convenceréis, porque para convencer hace falta persuadir y para eso tenéis que tener lo que falta, que es razón y derecho en la lucha. Bueno, todo esto es mentira. Está demostrado y documentado que no es una especulación mía. Hay un estudio, no mío, hay un estudio del archivero de Salamanca al respecto, demostrando. El incidente existió, pero en términos muy diferentes. Millán Astray gritó muera la intelectualidad traidora, que no es lo mismo que muera la inteligencia, lógicamente, y no en referencia a Unamuno, sino en referencia a José Rizal, que era un separatista filipino que había salido a la conversación. Y Unamuno no contestó nada y terminaron como amigos, se dieron la mano y Unamuno se fue con la mujer de Franco. No hubo, por supuesto, ni militares encañonando a Unamuno, ni hubo bronca, ni hubo nada más. Un profesor de Salamanca que no se encontraba ya presente, que estaba en Francia exiliado en aquellos momentos, se enteró de oídas por la propaganda de la prensa frente populista, y él se inventó ese relato que conocemos y se inventó el discurso del venceréis pero no convenceréis, de la primera palabra hasta la última. Luis Portillo. Está documentado que es así. Luis Portillo publicó ese relato en la revista inglesa Horizons
de donde lo tomó Hugh Thomas en su canónico libro sobre la guerra civil, que después copiaron todos los demás. Y de este modo, pues una invención pasó a considerarse historiografía. Lo curioso es que cuando eso se hace un estudio posterior que lo rebate, no alcanza, no se censura, porque está de este estudio incluso informó El País, que no es precisamente profranquista, pero informó en sus páginas interiores y aquello no llegó a más. Y en las facultades y en los colegios y los institutos se sigue estudiando la versión falsificada del Beatriz Plano Cometeréis, que incluso llegó a una película. Me das cuenta aquí tanto en lo de Guernica como en lo de que uno no dijo, estamos hablando, luego también amplío esta y otras cuestiones relativas al franquismo en el libro de la obsesión con Franco, cómo defenderse de las leyes de memoria, que está recién salido del horno. Entonces así que se estaba imprimiendo mientras estaban profanando los restos de José Antonio y no me dejó el editor incluir una referencia concreta sobre si hay referencias, porque ya se sabía que iba a pasar y por lo tanto sí está tratado el tema, pero no pude anotar que fue desenterrado tal día, de tal manera y llevado a tal cementerio. Porque aquí en el libro añado también el mito de la desbandada, que además se utilizó como excusa para profanar los restos de Quinto de Llano, que creó el médico comunista canadiense Betún, de la Plaza de Toros de Badajoz, etcétera, además de tratar otros temas. Bueno, si os dais cuenta, en estos mitos se ve claramente cómo corresponden a la definición que hemos dado a la leyenda negra. Un relato falsificado y calumnioso de la historia de España que nos valora a los españoles, porque nos presenta como bestias terribles que redactan nuestros enemigos geopolíticos, en este caso no del Imperio Español, sino de la nación política española, en el marco de propaganda de guerra, no de guerra contra el Imperio Español en este caso, sino de la Guerra Civil Española, los problemas de la Segunda Guerra Mundial. Si bien cuenta con la ayuda de algún renegado español, pues el caso que resignifica el cuadro, que en realidad el cuadro de Guernica no era sobre Guernica, era sobre la muerte del torero Sánchez Mejías, y la composición tampoco se basa en Guernica, sino en la película Dios a las Tropas. Pero se resignifica para crear esta campaña publicitaria excelente. O del tal Portillo, pero son relatos que crean corresponsales británicos o historiadores británicos, que después se creen y se repiten, especialmente por los españoles de izquierdas, cuya falsedad ya está demostrada, pero sin embargo perviven a la demostración de su falsedad, porque si decíamos que la ley negra tradicional sobrevivían las ideologías liberal y progresista en la religión protestante, etc., el mito antifranquista sobrevive porque también se aprovechan ideas importantes en la modernidad y en la posmodernidad decadente. En este caso, vamos, que el mito antifranquista es hijo o hermano pequeño del mito antifascista y del mito antinazi, que independientemente de la consideración histórica que nos merezcan estos regímenes en su realidad histórica, ya no tiene nada que ver con eso. Es decir, ahora un fascista no es un fascista es un padre estricto que no deja a su hijo irse de fiesta, un policía riguroso que disuelve a unos que están haciendo botellón y entonces fascista, ¿no? Y se van con la botella, o un cura que pretende hacer una misa en latín, es otro fascista, etcétera, etcétera, ¿no? De igual modo, el antifranquismo se utiliza ya para cualquier cosa, no tiene nada que ver con Franco. Contaba el otro día la anécdota de el concejal de Giuseppe Greci, concejal de tráfico de Valencia y responsable del servicio de autobuses, que en 2018 comparecía en una junta municipal de distrito porque a los vecinos se quejaban del mal funcionamiento del servicio de autobuses y cuando se le acabaron los argumentos, para justificarles al final les espetó. Bueno, ¿y qué queréis? ¿Que vuelva Franco? Claro, no, algunos a lo mejor querrían que volviera Franco y otros que no, pero luego no por el servicio de autobuses, ¿no? Otra anécdota menos graciosa, pero también significativa, recordaréis en enero el atentado que le costó la vida, el atentado islamista que le costó la vida a un sacristán en Algeciras. Y hubo también varios heridos, etc. Bueno, al día siguiente de ese atentado, en La Sexta publicaba un titular que decía: los crímenes cometidos en nombre de Dios por la dictadura franquista. Como para dar a entender que no eran los terroristas islamistas los únicos, ¿no? que podían matar en nombre de su religión.
Claro, como veis, el antifranquismo se utiliza para cosas que no tienen nada que ver con Franco, es decir, desde justificar el mal servicio del servicio de autobuses hasta blanquear el terrorismo islamista, es decir, cosas que no tienen nada que ver. También se utiliza para criminalizar a cualesquiera que se opongan a la agenda globalista. Ha hablado antes José Luis en la presentación del globalismo. Disculpad que me pare a beber agua, pero mi débil garganta necesita lubricación constante. Claro, ¿qué ocurre? Que aunque no tenga nada que ver con Franco, si uno cuestiona la agenda globalista, una de las palabras policía, una de las formas de criminalizarlo es, por supuesto, acusarle de racista, fascista, facha, machista, misógino, caca, pedóculo, pis, pero también en España de franquista. Si uno está en contra de la inmigración masiva, a ver con Franco. Si uno está contra la inmigración masiva porque se supone que las personas tienen derecho a prosperar en su tierra, porque es una fuga de cerebros por su país de origen, porque en el país de llegada, en otras calamidades, pues provoca un aumento de delitos, especialmente contra las mujeres. Si uno piensa así, será un racista y un xenófobo, pero también en España un franquista. Si uno está en contra de la ideología de género porque cree que los niños tienen pene y las niñas vulva y no al revés, pues será un machista, un misógino, un transfobo y un montón de fogos más. Y además un franquista, si uno no quiere comer insectos, ni pasar frío en invierno y calor en verano, ni comer carne sintética de Bill Gates, y ninguna de estas cosas, pues será un negacionista del cambio climático y además será también, por supuesto, un franquista. Si uno no está a favor de que se dejen pudrir las naranjas del campo, yo digo las naranjas porque soy valenciano, y es el cultivo que tenemos aquí, tenéis vosotros el cultivo más cercano a vuestra tierra que se esté echando a perder. Si uno no quiere que se dejen pudrir las naranjas en el campo valenciano mientras se traen naranjas de Sudáfrica o de Argelia, pues es un nacionalista enemigo del comercio y del progreso y también, por supuesto, un franquista. Aunque sean cosas que no se justifica hasta el derruir presas y pantanos y destruir pantanos en ejecución de los puntos de la Agenda 2030, en que, como los hizo Franco, pues eran malos y había que destruirlos también. Bueno, de esas cosas habla también este libro de la obsesión con Franco como defender esta ley de memoria, que es mi último libro publicado. Claro, lo que vamos viendo ya, que conecta con cómo hemos empezado, es que las mentiras sobre nuestro pasado, desde el siglo XVI hasta las más recientes, sobre la Segunda República, la Guerra Civil y la Transición, ciertamente condicionan nuestro presente y nuestro futuro. Es que el argumentario del separatismo se basa en la leyenda negra tradicional y en la leyenda negra más reciente. Es que el indigenismo que contamina nuestras relaciones, que enrarece nuestras relaciones con Hispanoamérica, se basa, es una actualización de un tema clásico de la leyenda negra, que es el de las lágrimas de los niños, que es que la bovina sumisión de nuestras clases dirigentes a las autoridades supranacionales, ya bien sea Bruselas, ya bien sea la OTAN, ya bien sea el Fondo Monetario Internacional, ya bien sea la que sea, también se basa en la leyenda negra, en que, sí, fin, aquí hasta hace 4 días teníamos a Franco y hace 8 la Inquisición. ¿Cómo nos atrevemos o cómo vamos a cuestionar a los sabios europeos del norte protestantes, ¿no?, y anglosajones, que no sabrán ellos lo que nos conviene mejor que nosotros? Si nos ordenan matar de hambre a nuestros jubilados bajándoles la pensión, pues habrá que hacerlo, habrá que aplicar esa austeridad malentendida, habrá que... todas estas, no se podrá derogar la reforma laboral, porque eso... porque no sabrán ellos más que nosotros, ¿no? Cómo se excusa, ¿no?, todas estas medidas antisociales en mandatos europeos. Tanto vemos que ciertamente no era exagerado el título, no era solo un título periodístico o atractivo. Es que realmente las mentiras sobre nuestro pasado condicionan muy gravemente nuestro futuro. Se utilizan para, como veis, para prácticamente cualquier cosa. Regreso al sueño de España porque regreso a hablar de lo que he empezado a hablar, que a la luz de todo esto creo que se entenderá mejor. Es decir, la civilización europea occidental cristiana sufre ahora mismo una culpabilización, y ahora no hay nada peor en el mundo que ser un hombre blanco
occidental, cristiano, si encima es un heterosexual, peor todavía. Porque se culpabiliza nuestra cultura europea occidental cristiana de ser la culpable del racismo, de la esclavitud, del machismo, la misoginia, de la homofobia, de la persecución contra los gays, cuando en realidad nuestra cultura europea occidental cristiana no es la que inventó la esclavitud, que es común en todas las culturas, sino precisamente la que abolió la esclavitud, y en ese aspecto Isabel la Católica prohibiendo que se esclavizara a los vencidos fue un paso muy importante. No es la que inventó la misoginia, o ahora dirían la sociedad patriarcal, sino que es precisamente la que puso en mayor valor la feminidad y la maternidad derivado del culto a la Virgen María. En definitiva, no es la que ha inventado todas estas cuestiones, sino precisamente la civilización que ha alcanzado mayores cuotas de desarrollo científico, técnico, de justicia, de libertad, etc. Por tanto, ¿qué es esta culpabilización de la ideología woke o de la corrección política, sino una suerte de leyenda negra sobre todo el conjunto de la civilización occidental, de la que la leyenda negra antiespañola es una avanzadilla de 500 años? Combatiendo la leyenda negra antiespañola, estamos combatiendo también, estamos ayudando a salvar la civilización europea occidental cristiana, que es precisamente esa gran misión que siempre tuvo España, esa empresa común que justificó siempre la existencia de España, que era, en definitiva, fuese en la Reconquista, fuese en América, o sea, ahora luchando contra la decadencia de Occidente, el luchar y el defender la civilización. Si os dais cuenta, es una cosa que comentó en el Sueño de España, cuando la civilización europea occidental cristiana tuvo en su centro a Dios, o si queremos expresarlo de una manera no religiosa, cuando tuvo en su centro las ideas pitagóricas del bien, la verdad y la belleza, el Imperio Español, España fue la primera potencia, la principal potencia. Cuando tuvo en su centro al hombre, pero no concebido como portador de valores eternos, como lo entendemos nosotros, sino como un animal que ha aprendido algunos trucos más, pues fue Francia, con su refinamiento, con su rococó, la que fue la primera potencia. Y cuando, derivación natural de lo anterior, tuvo como centro el dinero, pues fue Inglaterra, esta civilización de comerciantes, de banqueros y de piratas, ¿no?, la que fue la principal potencia, y en eso seguimos en gran medida con el actual imperio estadounidense, que es, digamos, la continuación del imperio anglosajón con cambio de antigua colonia inglesa, con cambio de metrópoli. Bueno, la situación de decadencia solo puede acabar de dos maneras, o con el renacimiento o con la extinción. Si nuestra civilización está llamada a renacer, será porque vuelve a poner en su centro a Dios o en las ideas del bien, la verdad y la belleza, si lo preferís. Y si eso es así, la propia cultura, la propia civilización llamará a España a ocupar una posición predominante, porque esa es su naturaleza, su carácter y su destino. El día que la civilización europea occidental cristiana vuelva a tener en su centro a Dios y en su frontispicio las ideas del bien, la verdad y la belleza, ese día en España volverá a no ponerse el sol. Muchas gracias a todos, y si queréis ahora el coloquio, las preguntas, el debate, lo que sea, pues aquí estoy a vuestra disposición. Muy bien, pues ya sabéis que tenéis dos maneras, los que no lo sabéis os lo cuento, tenéis dos formas de preguntar o de exponer vuestra opinión. Esto es una tertulia, o sea que se pueden dar opiniones, siempre que sean respetuosas, que lo sean sin duda. Se puede preguntar y se puede contradecir al ponente. O sea que, está abierto el turno de palabra para los que lo queráis. Podéis pedirlo levantando la mano en el aparatito, o podéis plantear la pregunta por escrito a través del chat, y yo, que voy a ser hoy excepcionalmente, porque como veis no está Arturo, que suele ser el moderador de la tertulia, pues os las iremos leyendo para que el ponente exponga lo que tenga que decir sobre ella. Es una tertulia, o sea que deja de serlo si no participáis, si no levantáis la mano, si no exponéis, si no se vuelve esto una sucesión de monólogos, ¿no? Entonces, por favor, venga, haced un esfuerzo, ya sé que sois tímidos, que os da vergüenza, pero todos sois juntos, todos tenéis un montón de ideas, todos tenéis opiniones, sería
maravilloso que nos pusisteis aquí de manifiesto. Veo que ninguno os animáis, pues empiezo yo mientras aparece en la pantalla alguna pregunta, aprovechándome de mi condición de moderador. El día que leí que en California están tirando, agrediendo las estatuas de Fray Junípero Serra y de Isabel la Católica, bueno, me provocó un malestar especial, ¿no? Porque claro, resulta que Isabel la Católica dictó leyes de protección de los indios, sus sucesores, y que Fray Junípero Serra dedicó su vida con los errores que queramos, con la mentalidad de aquella época, ¿no?, a defender y promover a los indios. Cuando España abandonó California, no recuerdo la cantidad de indios que había, creo que había unos 500 o 600.000 indios en California. Cuando el primer gobernador, ¿cuál es el primero o el segundo? Que fue el tal Stanford, que luego promovió una universidad, dejó el gobierno, en el que dijo que uno de sus objetivos era exterminar a los indios expresamente, quedaban aproximadamente 60 o 80.000 indios en California, creo recordar. Estoy hablando de memoria por lo que puedo. Pero estamos hablando de cifras. Las cifras tienen dos virtudes. Una, la exactitud, pero también otra, la visión, ¿no? Darnos cuenta de las magnitudes. O sea, pasó de haber cientos de miles de indios a haber unas cuantas decenas de miles enterrados en reservas y maltratados, ¿no? Bueno, pues nadie quema la estatua ni de la estatua de Stanford, que está en la Universidad de Stanford. ¿Qué explicación tiene esto? ¿Qué explicación tiene que en los sitios donde los propios damnificados, en vez de atacar a los que les han damnificado, realmente a los que les han hecho daño, se vuelven a apoyar esa leyenda negra que has definido también? La segunda cuestión sería si lo que está pasando en España está pasando por igual en todos los países occidentales o hay gradaciones. O sea, todos los países occidentales, aparte de la cuestión general que también has descrito del marxismo, el estoicismo, el nazismo, tienen un revisionismo histórico similar al que tenemos aquí en España. Y venga, preguntas. Sí, de lo relativo al derribo de estatuas, etc., eso no se comprende sin tener en cuenta el factor de la leyenda negra. Es decir, probablemente quienes estaban derribando esas estatuas nunca han oído hablar de una cosa llamada leyenda negra, sin embargo, son víctimas de la leyenda negra. También tiene que ver con que el indigenismo como ideología no tiene nada que ver con los indígenas. O sea, no es una ideología creada por los indígenas. Es una ideología con la que han adoctrinado los indígenas. Pero el indigenismo procede de la leyenda negra española, es la actualización del tema de las lágrimas de los indios. Tiene también que ver con la filosofía rusoniana del buen salvaje, y tiene también que ver con el marxismo cultural, que presenta, digamos, que sustituye la lucha de clases por la lucha de sexos con el feminismo, de razas con el antirracismo, etcétera, etcétera. Y uno de esos subconjuntos del marxismo cultural es la lucha de los indígenas contra los colonos, ¿no? O sea, en lugar de ser los empresarios los explotadores y los oprimidos los trabajadores, pues ahora son los colonos los opresores y los indígenas los oprimidos, ¿no? Entonces, el indigenismo es leyenda negra antiespañola, marxismo cultural y filosofía del buen salvaje rusoniana. Nada de eso ha surgido de los indígenas. Todo eso ha surgido en Europa. De Europa ha ido a Estados Unidos y de las universidades estadounidenses ha ido a las comunidades de indígenas que, adoctrinadas desde fuera y con una amnesia cultural, pues no todas, pero muchas de ellas pues han asumido ese indigenismo como ideología oficial porque es atractivo y te presenta como víctima, sobre todo si tú no tienes, digamos, un recuerdo cultural. En realidad eso no era así. En la independencia americana, los independentistas eran criollos y gran parte de los realistas, de los unionistas, de los españolistas eran indios. En Venezuela, precisamente, había un lema de los que era muerte a los blancos, viva el rey, porque los partidarios del rey eran los indios. Hay una anécdota de Darwin cuando está viajando por Hispanoamérica viendo pájaros y esas cosas que estudiaba él, que se encuentra con unos indígenas muy maltratados allí y charlan con ellos y los indígenas les dicen: esto nos pasa por
esto nos pasa desde que ya no somos españoles. Cuando teníamos rey, esto nos pasa porque somos unos pobres indios ignorantes. Cuando teníamos rey, no se atrevían a tratarnos así, en referencia a cuando formaban parte de la corona española. Por lo tanto, ¿cómo se explica? Se explica por la amnesia cultural de estos pueblos y por la implantación de una ideología que no tiene nada que ver con... O sea, el indigenismo no tiene nada que ver con los indígenas, paradójicamente. Es la paradoja del indigenismo. Y la otra cuestión, ¿cuál era la otra cuestión? Que no me acuerdo. Sí, lo que está pasando, el revisionismo histórico que está extendiendo, que tan profundas raíces tiene en España, existen equivalentes en los países, en los otros países que tuvieron colonias, que tienen una historia paralela a la nuestra. No con mucho retraso, y no hay, a nivel nacional no. O sea, sí hay, digamos, como una culpabilización globalmente a todo Occidente. O sea, hay primero la culpabilización a España, concretamente, y no una culpabilización global al conjunto de Occidente. Pero no una concreta a Bélgica por los crímenes de Bélgica, ni a Inglaterra por los crímenes de Inglaterra, hasta donde yo he podido ver. Se pasa de la culpabilización a España a la culpabilización global de toda la civilización europea occidental cristiana. No hay un revisionismo concreto en Inglaterra, en los blancos de Estado, en fin, los anglosajones, WASP en Estados Unidos. De hecho, en gran medida, la leyenda de la antiespañola roba o impide o suplanta ese revisionismo. Es decir, no se cuestiona en Estados Unidos acción de gracias, se cuestiona el Columbus Day que dicen ellos, o sea, el Día de la Hispanidad. O sea, lo que no celebran para no ofender a los indígenas es el Día de la Hispanidad que en Estados Unidos los italoamericanos celebraban mucho porque así hacían, digamos, no por la hispanidad, sino porque Colón era italiano, se supone, que hay quien lo cuestiona, por cierto, se supone que era italiano, hay quien dice incluso que era valenciano, pues eso es otro tema. Y entonces los italoamericanos celebraban mucho el Columbus Day, ¿no? Entonces, en lugar de impedir acción de gracias y de culpabilizar a los WASP, lo que prohíben es el Columbus Day y culpabilizan a Colón por haber descubierto América. O sea, la culpa de que los anglosajones exterminaran a los indios ya no es de los anglosajones, es de Colón, ¿no? O sea, hacen ese trasvase y de este modo evitan la culpabilización concreta. Sí se ve, en cambio, una culpabilización genérica de todo Occidente. Eso sí. Mercedes. Muchas gracias, José Manuel. Con este tema del indigenismo, he tenido ocasión de conocer que igual que los protestantes se aliaron contra el Imperio Español en su momento, tanto partes de la Iglesia evangélica y de los baptistas que están intentando pescar en Sudamérica, especialmente en Ecuador y en Colombia, están utilizando como vía de penetración esa culpabilización no de Europa tanto como del catolicismo, porque de alguna manera el catolicismo ha sido tan malísimo, tan malísimo, tan malísimo, que ha condenado a una sociedad a unos principios y a unos criterios que, vamos, que son imposibles. Y a través de minar esa parte consiguen entrar y están promoviendo ese indigenismo, de decir todo lo que vamos a recuperar vuestras religiones antiguas, vuestros eso, que los vikingos cuando iban a América estaban mejor y que todos estos indígenas eran mejores, para luego ellos mismos establecer sus propias comunidades allí. ¿Tienes conocimiento de que pueda existir también en otros países que Ecuador y Colombia? Sí, o sea, la penetración de sectas protestantes en América es tremenda. En Brasil, por ejemplo, también muchos de los apoyos que tenía Bolsonaro eran de sectas protestantes. Sí, en muchos países, en República Dominicana también, de sectas evangélicas. Claro, esto sucede por dos cosas. Primero, porque digamos que el indigenismo y la penetración de sectas protestantes es complementario para seguir teniendo Hispanoamérica, digamos, sometida a que siga siendo el patio de atrás de la política exterior estadounidense
o ocasionalmente de otros países, como puede ser pues, Cuba respecto a Rusia, etc. Es decir, por una parte, digamos, a la parte más de izquierdas le entra el indigenismo y a la parte más de derechas le entran las sectas protestantes, por decirlo muy, aunque a veces se combinan, como se expresa tú, ¿no? Claro, es que la leyenda negra antiespañola es también leyenda negra anticatólica. Es que, claro, la forma de rebelarse contra el Imperio Español fue inventarse otra religión que criminalizaba el catolicismo. Por tanto, España, no es que, bueno, dicen los negros legendarios, que España se equivocó de Dios en Trento. Si nos hubiéramos hecho protestantes, nos iría mejor, ¿no? Es que el protestantismo se inventó para destruir el Imperio Español, con lo cual no podíamos, ¿no? Entonces, hay un vínculo de la leyenda negra antiespañola y la leyenda negra anticatólica que son, digamos, dos caras o dos partes de lo mismo, porque se erigen para lo mismo. Se ataca al catolicismo para destruir al Imperio Español y luego se destruye el Imperio Español para atacar más al catolicismo. Entonces es algo que va imbricado y que no se puede separar. Por eso decía que la leyenda negra pervive en la religión protestante, porque la religión protestante se crea como una... No es que el protestantismo crease la leyenda negra, que también es que el protestantismo se crea para que haya leyenda negra y para destruir el Imperio Español. Y el argumento para destruir el Imperio Español es la maldad de Roma. Lutero empieza atacando a Roma y en tanto que España es la defensora de Roma, pues entonces también ataca a España. Con lo cual es algo que al final lo que se opone, digamos, es la cultura hispano-católica como un bloque frente al protestantismo del norte de Europa. Perdonadme a alguno de los que estáis en confesiones. No soy capaz de leer el chat. Sé que hay un par de preguntas. José Luis o José Ramón. Sí, no... sí, lo leo yo. Fernando Pérez comenta, porque no le funciona bien el micrófono y tiene mala conexión, dice que cree que actualmente son las capas dirigentes e intelectuales en general las que han absorbido y propagan toda esta cultura de la claudicación y quienes tienen el poder de revertirla. Y se pregunta, ¿cómo es posible? Si el ponente quiere contestar. Sí, sí. Siempre la leyenda negra ha entrado en España siempre por las clases dirigentes. A las clases populares ha llegado siempre posteriormente con mucho retraso y a través de la cultura popular, de la historiografía decimonónica que se crea, digamos, por parte en ese momento los países más prósperos son los protestantes y por lo tanto le implican su visión del mundo, reescriben la historia para adaptarla a esa visión. Pero siempre, de hecho, la primera entrada de leyenda negra es después de la Guerra de Sucesión, con las élites intelectuales francesas que traen los Borbones. Como son franceses y no son españoles, pues ya vienen un poco implicados de algún prejuicio de leyenda negra. Y después, como decíamos, a las clases dirigentes les interesa la leyenda negra. ¿Por qué? Porque así pueden excusar en ella sus fracasos. Ya no son sus fracasos, ya son fracasos históricos. Ya no es culpa suya, es culpa de Isabel la Católica, ¿no? Claro, ¿eso cómo se revierte? Pues conquistando el poder. Si es que al final no hay otra. ¿Sí? Quiero decir, al final la lucha cultural se tiene que retroalimentar, digamos, con la lucha política, porque de algún modo, y a nivel histórico, ya sé que no vamos a ganar las elecciones dentro de 4 años con mayoría absoluta para cambiar las cosas, pero de alguna manera, a lo largo de las próximas décadas, de los próximos 40, 50, 60 años, tienen que producirse también cambios políticos y debemos ir tomando cada vez mayores cuotas de poder para poder que la ventana de Overton, que es esto de que poco a poco se va yendo del sentido común hacia la locura, ¿no? Y lo que hoy permiten como posibilidad, mañana es obligatorio y pasado no se puede discutir, pues que eso empiece a ir en la dirección contraria. Y para eso, pues al final, como en efecto tiene que ver con las clases dirigentes, al final es que hay que tomar el poder, es que hay que ser clase dirigente. Es que no hay otra. Por una parte parece imposible porque ellos tiran con armas nucleares y nosotros con tirachinas, pero por otra parte la realidad que esto tozuda nos da la razón. Y eso al final pues hace que los cambios de manera muy lenta, imperceptible,
pero al final se producen porque la historia nunca se detiene. Así que en las próximas décadas pues esto se tiene que ir decidiendo, y para eso pues gente que piense como nosotros este tipo de cosas tiene que ir teniendo cuotas de poder necesariamente. Como no veo preguntas, de momento estáis tímidos hoy. ¿Qué pasa? No, yo quería intervenir, bueno, dos cositas del chat. Maximino Bernal ha colgado en PDF un capítulo del libro Fracasología de Roca Barea, donde habla de Fray Junípero Serra y Stanford. Os lo podéis, pincháis y lo guardáis muy, muy sencillo. Bueno, la mayoría sabéis hacerlo. Lo digo por alguno que puede tener o tenemos dificultades. Buena aportación la de Maxi. Bueno, yo quería, al hilo de la última pregunta, la última intervención, quería preguntarte, José Manuel, si tú percibes, después de estos años de cierto cambio de tendencia o reactivación de lucha cultural, que está protagonizada por muchos de esos autores que yo he citado al principio y toda esa profusión de publicaciones y tal, si percibes que haya en lo que sería la mentalidad común y lo que sería la percepción de la identidad española, si crees que se ha producido algún cambio, si estamos, diríamos, mejor que hace 10 o 15 años, o a nivel de lo que es la identidad española, las cosas no han cambiado básicamente o han ido a peor. Sí, yo creo que sí que las cosas van cambiando. Lo que pasa es que cambian tan lentamente y nuestra vida es tan corta que nos cuesta verlo, porque claro, si estamos hablando de que en los próximos 30, 40, 50, 60 años tienen que haber cambios, pues yo no sé si seguiré vivo dentro de 50 años. Los veré cuando ya sea muy ancianito. Entonces, claro, los cambios históricos es que tienen sus ritmos. Y claro, eso es un poco, en fin, nos produce impaciencia. Yo creo que sí que en efecto sí que se producen cambios, lo que pasa es que todavía queda muchísimo por hacer, porque el primer paso es esa explosión intelectual, que se publica en muchos libros, que todo eso es un primer paso que antes no existía. Y ahora de repente pues es un tema de moda, como has dicho, y se publica mucho sobre el tema, y casi hasta como un exceso, aunque yo creo que no es un exceso, que tendría que haber más, ¿no? Pero claro, ¿cuánta gente realmente en porcentaje, aunque sean libros que sean bestsellers, algunos de ellos, y que tengan 500.000 de ventas, que es una barbaridad? Pero pues que España tiene casi 50 millones de habitantes, ¿no? Es decir, que faltan 49,5 millones más que se enteren, ¿no? Es decir, que al final, para que llegue a la cultura popular, cuando el enemigo, digamos, que tiene la industria cultural de su lado, los medios de comunicación de su lado, las instituciones educativas de su lado, pues cuesta realmente mucho. Pero yo creo que sí que en efecto estamos mejor. Lo que ocurre es que, claro, es tanto lo que queda por hacer que nos parece que el avance es desesperantemente lento. Pero sí que creo que es un primer paso imprescindible el que se está produciendo, no solo en España, también en Hispanoamérica. En redes sociales hay un montón de, así como hay páginas indigenistas con millones de seguidores, pero también hay páginas dedicadas a combatir la leyenda negra en redes sociales con, si no millones, pues decenas de miles de seguidores. Es decir, y eso antes no existía. Es decir, que sí que se contempla, sí, yo sí que veo cambios positivos, pero desesperantemente lentos. ¿Verdad? Sí, lo que dices de la cultura... Bueno, perdón. Termina. No, que lo que dices de la cultura popular es muy interesante y muy importante, porque, bueno, se nos ha olvidado el éxito de el documental La primera globalización, de López Linares, que ha tenido un impacto muy, muy fuerte también, y que es, diríamos, cultura popular, porque si no se llega a la cultura popular, todas estas cosas pueden quedar en un plano, vamos a decir, de divulgación y de ciertas capas intelectuales, pero luego eso no penetra, ¿no? Entonces, yo he citado al principio, en los autores esos de lo que han publicado en los últimos años, a Melquiades Prieto, que es un autor que ha dedicado un libro, que es de hace un par de años, me parece, a
la leyenda negra a través de, no de los textos, sino de los pasquines y las publicaciones gráficas. Pensamos que la imprenta fue fundamental para la difusión del protestantismo y de todas estas cuestiones y la de leyenda negra. Y resulta que no, que la difusión más importante para una población que era en su mayoría analfabeta era una difusión gráfica. Eran imágenes, eran dibujos, eran caricaturas, eran pasquines, donde se representaba esa crueldad, ese delirio, los asesinatos de los españoles, sus violaciones. Todo eso impregnó la mentalidad popular de los flamencos, de los belgas, de los ingleses, de las poblaciones europeas, y tuvo una difusión enorme. Este hombre, Melquiades Prieto, reproduce, no sé si son 300, 500 de esas ilustraciones que tienen y analiza ese fenómeno. Entonces, todo esto, si no hay cultura popular, y lo traigo al presente, es imposible. O sea, la labor intelectual, la labor de un libro como el tuyo, que tiene, no sé, 500 páginas, o de los libros de Elvira Roca Varela o de Marcelo Gullo, es importantísima, pero todo eso tiene que ir permeando en la cultura popular, porque si no, esa batalla no se puede ganar. Esto es lo que quería, complementando lo que tú dices. Si alguno más queréis intervenir, pues decidlo, por favor, porque hay dos preguntas en el chat que si no las plantearíamos. Si no, Antonio, pues si quieres comentar algo o vamos al chat, como queráis. Yo tengo una pregunta, pero como Venga, he preguntado, pues adelante. Pues adelante, Antonio. No, pero prefiero dar entrada a los que no han preguntado. Vale. Por al final. O sea, Vale. Un participante habitual de la tertulia que hoy tiene un problema familiar, por eso no está más presente, plantea una pregunta complicada. ¿Cómo se plantea articular el pluralismo ideológico y la disidencia en una hipotética hispanidad católica restaurada? Toma ya. Sí, claro, es que el reloj de la historia nunca va hacia atrás, entonces tenemos que partir y decir que no vamos a volver al Imperio Español católico como conocíamos, porque eso es imposible. Pero sí que se puede, a ver, lo relevante a mi entender es que un régimen impregnado de... Lo relevante es que se mantenga la civilización católica, la civilización cristiana. Y eso implica pues, una serie de valores, una serie de principios, y implica unas leyes conforme a la ley natural y conforme a la doctrina social de la Iglesia. ¿Eso es compatible con un sistema democrático? Pues no tiene por qué no serlo. No, hasta ahora tampoco hemos visto ninguno que lo sea. Pero sí, hipotéticamente, un Estado democrático podría tener unas leyes conformes a la ley natural. No conozco ninguno que las tenga, pero podría tenerlas. Por tanto, partiendo desde donde estamos, tenemos que ir conquistando terreno, poco a poco. No podemos decir o restauramos el Imperio Español o esto no sirve para nada, porque entonces estamos muertos. Tenemos que, partiendo de aquí, ir poco a poco trabajando por defender la civilización cristiana, porque es lo que nos aparta de la barbarie. Muy bien. Hay otra pregunta por el chat que plantea Pablo, que es: ¿ha asumido la jerarquía católica todas las falsificaciones históricas respecto al catolicismo y al Imperio Español? Pues parece estar siendo que sí, al menos con este último pontificado. Tenemos hasta un retrato de Lutero en el Vaticano al que se le agradecieron los dones espirituales de la Reforma. A mí esto me parece absolutamente terrible. O comentarios también sobre, en fin, como dando sobre el tema de las lágrimas de los indios, ¿no? Como disculpándose incluso pontificados anteriores, ¿no? por los crímenes cometidos en nombre de la Iglesia en América. Me
ni la Iglesia como institución ni la corona española cometió como tal ningún crimen. Cometerían crímenes personas vulnerando las leyes que protegían a los indios. Pero los cometían personas por la naturaleza caída del hombre, digamos, y en vulneración, ¿no?, de estas leyes que se daban. Decían eso de se acata pero no se cumple, ¿no? Y porque vulneraban las leyes que la corona disponía para proteger a los indios. Pero no hubo crímenes de la corona ni crímenes de la Iglesia Católica contra los indios, ¿no? Por lo tanto, en tanto que se disculpa de algo que no existe, o lo relativo a Lutero, que es, en fin, es el juzgado de guardia, en fin, se ven muchas otras cosas. De hecho, se ve, parece que el actor pontificado intenta convertir a la Iglesia Católica en una especie de, digamos, de coartada moral para el globalismo. Y eso creo que es muy grave, porque creo que el globalismo es, tal y como no la globalización del Imperio Español, por ejemplo, no cualquier tipo de globalización, pero este tipo de globalización que tú comentabas antes, ¿no?, donde no hay nada gratuito, etcétera. O sea, este tipo de globalización que se plasma en las políticas globalistas es esencialmente anticristiano. Por tanto, intentar compatibilizarlo o intentar llevarse bien con él, o incluso servirle de referente moral, creo que es un error. Creo que es una actitud suicida de la Iglesia que tiene que ver con, digamos, el intento de presión. Y algo que quizá tampoco todo el mundo lo entiende así. Es decir, hay que entender que, aunque la Iglesia tenga 2000 años, sus representantes pues tienen, aunque sean muy ancianos, tengan 70, 80 años, pues no dejan de vivir en este mundo y no dejan de ver la tele que vemos nosotros, leer los libros que leemos nosotros, y no todos comprenden estas cosas, no todos comprenden que la civilización católica está en peligro, que si no hay civilización cristiana, a la Iglesia Católica le quedan 2 telediarios. No comprenden esas cosas. Entienden que bueno, que hay que navegar a favor de la corriente, que hay que dialogar con quien tenga el poder, sea quien sea, y eso les lleva a actitudes que son, a mi modo de ver, suicidas para la Iglesia en el largo plazo. Muy bien. Pues ahora me toca una pregunta. Yo vuelvo al libro, ¿no? La tesis de esa preexistencia, de esa existencia, digamos, en formación de España en tiempos de Alfonso X el Sabio, me parece impresionante. Es un tema que como historiador es sugestiva de investigar a fondo, ¿no? Y mi pregunta es, ¿tú crees que había que esta mentalidad, este interés, esta inquietud que aspiran a Alfonso X el Sabio, no solo en su Historia de España, también en la Gran Dejena de Historia, también en alguna de sus otras obras, se podía extrapolar al resto del territorio cristiano español en ese momento? O sea, era una actitud extendida en todas las regiones, en todos los reinos peninsulares que luchaban contra el infiel. Yo creo que sí, quizá en algunos más que en otros. Los que quizá en León y luego Castilla, tanto Castilla como León, eran quizá los que se identificaban más con el reino visigodo previo. Pero yo creo que sí, de hecho, a lo largo de la Reconquista se van sucediendo, tanto de León como de Castilla, como de Aragón, como de Navarra también, reyes que en un momento dado se proclaman reyes o incluso emperadores de toda España, desde el principio de la Reconquista hasta el final. Claro, eso denota una actitud o una idea muy clara al respecto, y se produce en todos los reinos peninsulares. Bueno, creo que no en el de Portugal, ¿no? Pero tanto en León como en Castilla, como en Aragón, como Sancho en Navarra, que se llevan a proclamar Imperator Tutus Hispaniae, si lo pronuncio bien. Por tanto, yo creo que sí había en general en todos los reinos una cierta percepción subyacente, más allá de la Reconquista dura casi 8 siglos, hay momentos más pacificados y momentos de mayor guerra, hay guerras entre reinos cristianos, como también hay los reinos taifas de los musulmanes, hay alianzas entre cristianos y musulmanes, desde luego, pero siempre subyace la idea de recuperar España. Y yo creo que sí, que en todos los reinos. Quizá más en
en Castilla y León que en los demás, pero yo creo que en todos ellos, sí. Y en este sentido, una pregunta relacionada con la misma. ¿Esta actitud es creciente? O sea, tú ves que va adquiriendo más peso según avanza la Reconquista, según avanza la historia del conjunto de los pueblos de España a lo largo de este periodo. ¿Y cómo se interpreta, cómo se incluye, digamos, esta visión de un conjunto español que tiene cierta visión con la visión mucho más, creo que yo, mucho más asentada de la pertenencia a una cristiandad universal que está por encima de las construcciones políticas concretas que son los reinos españoles medievales? Sí, son compatibles. Sí, por una parte se ve a lo largo de la Reconquista que se van combinando, por una parte se unen muchos reinos, luego de repente un rey divide su reino entre varios hijos, luego uno de estos hijos guerrea contra su hermano y lo vuelve a unir, y está unido un tiempo, pero luego llega otro que lo vuelve a separar, ¿no? Es decir, se ve que es, digamos que fluctúa, ¿no? Que hay como un movimiento pendular, ¿no? Entre las llamadas a la unidad para reconquistar España y exterminar al Islam, y la preeminencia, digamos, de que yo soy el dueño de mi reino y lo reparto entre mis hijos como me da la gana porque es mío, ¿no? Y abandonando, digamos, esa causa, ¿no? Y entonces esto se va combinando a lo largo del tiempo, y es verdad que a partir de las Navas de Tolosa, yo creo que sí que, como ya se huele la victoria y se ve que es posible, sí que se intensifica especialmente esa sensación de cruzada, ¿no? Esa sensación en fin, ¿no? De que el apóstol Santiago cabalgaba en las Navas de Tolosa con los 3 reyes, con un caballo blanco, ¿no? Y creo que es compatible ese sentimiento, digamos, de nación histórica, no de nación política moderna directamente, no, pero sí de nación histórica de España con la pertenencia a la cristiandad. No son incompatibles. De hecho, la Iglesia ejerce de una especie como lo que ahora sería la ONU. Tiene, entre otras funciones, tiene las que ahora tendría la ONU. Es decir, cuando dos reinos cristianos discuten, van a que el Vaticano, en fin, el Tratado de Tordesillas se firma ¿no? para buscar la mediación del Papa, ¿no? de un conflicto de reinos cristianos, ¿no? Entonces, la idea de la recuperación de España, ¿no? Del cristianismo en España, que hay que tener en cuenta que los 3 mares y los Pirineos son una barrera natural que no es infranqueable, pero que en aquella época era muy importante. No había aviones. Para salir de la península no era tan fácil. Entonces, de hecho, a los que venían de fuera se les llamaba ultramontanos, porque venían de más allá de las montañas de los Pirineos, ¿no? Entonces, no era... O sea, sí había una cierta conciencia de que los reinos peninsulares eran una cosa y los ultramontanos eran otra distinta. Y eso era compatible con la idea de la cristiandad, que era casi una idea de universalidad en aquellos momentos. Chema, que ha hecho la anterior pregunta, pero se ha tenido que desconectar, a lo mejor no ha oído tu respuesta, José Manuel, el que hablaba de la hispanidad, ¿no? Un amigo que está con un problema con su hijo. Replantea la pregunta y dice: ¿cuáles serían los ejes movilizadores concretos, ideas fuerza y reivindicaciones nucleares en torno a los cuales se podría articular la restauración de la hispanidad? Gracias, no puedo leerlo bien. La restauración de la hispanidad, sí. Sí, a ver, por una parte hay debe haber una conciencia de hermandad entre todos los pueblos de la hispanidad y una tendencia a la unión cultural, y quién sabe si en el futuro a también algún tipo de unión política que permita conformar un bloque hispanoamericano que pueda competir en el mundo globalizado con otros grandes bloques.
Pero al margen de esta idea, digamos, geopolítica, ¿no? Desde el punto de vista puramente ideológico, digamos que la misión de la hispanidad es salvar la civilización europea. Hay que planteárselo en esos términos. Y en esos términos, ¿qué es lo que amenaza la civilización europea occidental cristiana? Lo amenazan las políticas globalistas que están llevando a la desaparición o a la crisis o a la decadencia de esa civilización. Por tanto, ¿contiene la hispanidad en su patrimonio moral, su historia, respuesta a esas cuestiones? Yo creo en gran medida sí. Dedico el último capítulo del Sueño de España a hablar de España ante la decadencia de Occidente y la hispanidad ante la decadencia de Occidente. Y vemos que en todos estos conflictos raciales, en esta lucha de sexos a la que nos lleva el marxismo cultural, en relación a la justicia social, todo eso ya lo había resuelto España. Vamos a decir que la jornada de 8 horas no se la inventa más, que a Felipe II le había implantado ya. Que en el alcalde de Zalamea le dice, cuando el capitán le dice al hijo del alcalde qué opinión tiene un villano, le contesta aquella misma que vos, porque no hubiera un capitán si no hubiera un labrador. Y Lope de Vega ya dice que si el labrador no lo habrá, hasta el rey no come, ¿no? Es decir, ya en el Cantar del Mío Cid hay un caso de maltrato, de violencia de género que se llama ahora. Los infantes de Carrión maltratan a las hijas del Cid y el Cid manda a sus hombres para que maten a los infantes de Carrión. No es en absoluto consentidor de ese maltrato. Es decir, ya hay en el patrimonio hispano-católico respuesta a todas esas cuestiones que no sabe afrontar en su estado de decadencia nuestra civilización y que por tanto hay que reivindicar en relación a el feminismo radical, en relación a la inmigración masiva y al multiculturalismo, en relación a esta filosofía relativista que no conoce la existencia de la verdad, que se transforma luego enseguida en una tiranía que nos impone, digamos, enseguida una verdad obligatoria en lo referente, por ejemplo, a la dictadura sanitaria que se conformó en la pandemia, etcétera, etcétera. Va habiendo una respuesta de la cultura hispano-católica a cada una de estas cuestiones y, por tanto, sobre eso hay que situar esos ejes. Recuperar, revalorizarlas, defender la unidad de España, revalorizar la historia de España, la hermandad con los pueblos hispanos y enfrentarse al globalismo, enfrentarse a las políticas globalistas que imponen naciones, entidades supranacionales que son antidemocráticas porque nadie las ha elegido, como la inmigración masiva, como la ideología de género, como los tratados de libre comercio por los que se destruye nuestra agricultura, etcétera, 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 ser capaces de oponer el patrimonio moral de la cultura hispano-católica a cada una de esas políticas globalistas. La respuesta a esas agresiones del globalismo pueden ser todas y cada una de las ideas fuerza, además de en España, la defensa de la unidad de España y por supuesto, de la hermandad con Hispanoamérica y de la idea de conformar un bloque geopolítico con el que no es tampoco incompatible con formar un bloque geopolítico en Europa, con el que poder tener una voz internacional que no esté ahogada por luchas imperiales que nos toman como territorio de su expansionismo. En este sentido, la constatación que has dado, la parte final de esa constatación, este amigo nuestro que está intentando conectarse, es especialista en historia y cultura polaca, ¿no? Y plantea esta pregunta: ¿qué papel podría tener Polonia, que avanzó el catolicismo hacia el este, por ejemplo, mediante la creación de la Iglesia uniata o católica, como complemento de la hispanidad? Bueno, yo creo que Polonia es quizá la nación, al margen de las naciones con las que España teníamos un vínculo cultural directo, es la nación más parecida a España. Es la España de la Europa del Este, por así decir, ¿no? Porque también, así como España, digamos, que reafirmó su personalidad luchando contra el Islam, Polonia la reafirmó también luchando contra ortodoxos, protestantes, etcétera, etcétera, ¿no? También es una isla católica en un entorno hostil. Yo creo que españoles y polacos en ese sentido nos comprendemos muy bien. Y de hecho, ahora históricamente España es un ejemplo para Polonia, pero yo creo que la realidad actual de Polonia, así como la de Hungría
y otros países del eje de Visegrado son ejemplos para España, que precisamente la capacidad de Polonia para oponerse al globalismo, al no permitir charlas LGTBI en sus colegios, no admitir inmigración masiva musulmana, etcétera, etcétera, es un ejemplo, lo mismo podemos decir de Orbán en Hungría, es un ejemplo para España realmente. España es un ejemplo histórico para Polonia, pero Polonia es un ejemplo contemporáneo para España. Bueno, Luis. No, que vaya preguntas. Es difícil salir bien de estas preguntas, porque esto es una tertulia. No es un formato de rueda de prensa, pero vamos, los ejes movilizadores y las ideas fuerza. Madre mía. Bueno, he salido como he podido, ¿no? Ha salido, no, ya te digo, pero vamos. Y lo de Polonia, pues muy bien, muy bien. ¿Alguna pregunta más por ahí? ¿Alguna intervención? ¿Alguna cuestión más que hablar? Pues entonces yo finalizo con una más, que es perspectiva. ¿Tú crees que en caso de un vuelco electoral previsible en las próximas elecciones, las leyes de memoria histórica y las fórmulas culturales predominantes bueno, primero, las leyes de memoria histórica se modificarían? Y segundo, los ejes culturales, los ejes políticos de apoyo a determinados sectores culturales se modificarían en beneficio de ideas más razonables, más positivas. Si hay algún cambio será porque Vox obliga al PP a llevar a término ese cambio. Para lo cual, primero Vox tiene que estar convencido de ello y ser su prioridad. Desde luego el PP intentará no cambiar absolutamente nada. O sea, si hay algún cambio será porque Vox lo obliga. El PP hará todo lo posible para no cambiar absolutamente nada y lo que Vox le saque se lo sacará con sangre, sudor y lágrimas. Y tampoco sé cuál será la prioridad en ese sentido de Vox a la hora de realizar esos cambios que tú apuntas. Creo que algo sí que cambiará, pero probablemente menos de lo que nos gustaría. También depende del juego de fuerzas, ¿no? Entre Vox y PP. Pero para que el PP cambie algo tiene que ser porque Vox lo obliga. Si no, no va a cambiar ni un milímetro. Si no, no se va a mover ni un milímetro. Y para eso, pues Vox tiene que tenerlo claro y no sé hasta qué punto lo tiene del todo claro. Hay que presionar a Vox para que presione al PP. Muy bien, pues si no hay más intervenciones, teniendo en cuenta que ya son las 7 de la tarde, llevamos 1 hora y media de excelente y amena tertulia, pues procedemos a, primero, yo a dar las gracias personalmente porque me lo paso muy bien. Estas tertulias tienen sentido si uno se lo pasa bien. Si es un aburrimiento, pues aunque aprendas mucho, te cansas. Pues esta tertulia ha sido amable, interesante y divertida. Y bueno, y ahora que está despidiendo, hay otra pregunta. A ver, Mercedes. No, era aplauso. Ah, el aplauso. Y luego, no sé, José Ramón, ¿dirías algo de la próxima tertulia? Bueno, anunciar a todo el mundo que probablemente por necesidades del próximo ponente tendrá que ser un viernes, lo que no deja de ser un fastidio, el cambio de horario ahora que estamos tan acostumbrados a la tarde de los sábados. Pero yo imagino que tampoco el viernes será imposible, de manera que esto es lo que hablaba. La próxima probablemente será con Diego Pull, profesor de Filosofía del Derecho, y será, ya digo, muy probablemente un viernes. No hay manera, tiene unos compromisos inamovibles los sábados por la tarde. Muy bien, pues otra cosa quería decir que tenéis el libro de El sueño de España, lo tenéis en Amazon si queréis, aparte está en los comercios. Y que probablemente estará en Amazon también el nuevo libro que acaba de publicar, pero que según nos dijiste, todavía no estaba en Amazon, ¿no? Está ya en la web de SND Editores y creo que va a salir ya el lunes o el martes en Amazon. De todas formas, animo a comprarlo en las webs de las editoriales, tanto El sueño de España, la de Fides, como La obsesión con Franco, la de SND, porque así todo el dinero se lo queda a una editorial patriota y no va un porcentaje a
a multinacionales extranjeras, y así también hacemos patria, aquí que lo podemos decir, ¿no? Entonces, El sueño de España en Fides, La obsesión con Franco en SN de Editores, si lo buscáis en las páginas de la editorial, todo el dinero se lo queda a la editorial y no hacemos más rico a Bezos, que ya es demasiado rico. Pregunta, ¿vas a estar en la Feria del Libro? Sí, si todo va bien, estaré el 9 de junio, viernes. El 9 de junio. ¿En qué horario? Por la tarde, creo que a las 6 de la tarde. 9 de junio, tarde, vale. Pues haremos lo posible por ir a verte. Y, Fantástico. y bueno, pues ahora vuelvo a reiterar la despedida. Primero agradecer a José Manuel Bou su interesantísima charla. Además, te explicas muy bien, hablas de forma muy bien razonada, muy bien argumentada, muy coloquial además, ¿no? O sea que ha sido una charla muy buena. Y agradecerles a todos por vuestro contribución en el chat, vuestra presencia, y que esperando veros en sucesivas de estas, colorín colorado, este cuento se ha acabado.